Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la mesa número 8, Estadísticas Económicas 2, de la 21ª edición de las GECAS. Esta mesa tiene 3 ponencias. Vamos a seguir un poco las normas de la organización. Como sabéis, las ponencias irán seguidas una tras otra y después abrimos un turno para las preguntas y para el debate. Tendremos 3 ponencias y aproximadamente las presentaciones de 20 minutos, y podéis ir lanzando las preguntas que queráis hacer a los ponentes. Para organizarnos estaría bien que indicaseis en el chat de preguntas y respuestas a quién hacéis la pregunta, y vamos a usar ese chat de preguntas y respuestas que realmente es un chat de preguntas, porque las respuestas las vamos a intentar vamos a intentar responderlas de viva voz. Bueno, no me he presentado, soy Raúl Jacome del Instituto Gallego de Estadística y me toca moderar esta mesa. Como vais a ver, moderar y también presentar una ponencia, o sea que vais a tener doble ración de acento gallego para empezar la mañana. Y nada, como sabéis, hay otro chat, que es un chat general. Os pedimos que ahí no hagáis las preguntas. En todo caso, tengo la inestimable ayuda de Sergio Delgado, un técnico del ISTAC que va a intentar rescatar lo que se vaya perdiendo por ahí. Gracias, Sergio, y encantado de volver a vernos después de tantos años. Bueno, Gracias, Raúl, gracias. no me extiendo más. Tenemos, como os decía, 3 ponencias. La primera es estimación del gasto de los cruceristas, Palma como caso de estudio. La segunda que tenemos es dimensionamiento de la economía azul de Cataluña y Canarias, metodología y primeros resultados. Y la tercera es la presentación que me toca a mí, que os vamos a contar un poquito la trayectoria y el contenido del grupo de trabajo que tenemos en el marco del CITE referente a los sistemas de cuentas. Como os digo, no me extiendo nada más. Presentar al primer ponente de la mañana, que es Joan Sendra Sánchez, que viene de las Islas Baleares, del Instituto de Estadística de las Baleares, y que nos va a hablar de la estimación del gasto de los cruceristas, Palma como caso de estudio. Entonces, Joan, cuando quieras, puedes compartir pantalla. Adelante. Muy bien, buenos días. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si me sale bien la jugada. Raúl, ¿se ve correctamente? Se ve perfecto. Perfecto. Vale, pues bueno. Pues nada, buenos días a todos. Hoy tengo el placer de presentar esta ponencia, fruto de un trabajo que realizamos los técnicos de la sección de turismo del IBESTAT a finales de 2019 y que le hemos puesto como título la estimación del gasto de los cruceristas, Palma como caso de estudio. Un momento, a ver si puedo pasar. Sí. Bueno, hemos estructurado la presentación en 5 partes. La primera recoge el origen del proyecto y sus objetivos. En la segunda se definen algunos conceptos básicos en relación a la población que analizaremos. La tercera se centra en los aspectos metodológicos del trabajo. En la cuarta se mostrarán los resultados que obtuvimos y en la quinta y última se exponen algunas conclusiones y algunas propuestas de mejora también. Bueno, pues vamos a ello. Contexto y objetivos. El origen de ese trabajo en realidad fue la solicitud de asistencia técnica de la Autoridad Portuaria de Baleares, ¿no? Que es el ente público dependiente de puertos del Estado que se encarga de la gestión de los puertos de competencia estatal que están ubicados en Baleares. El objetivo de la Autoridad Portuaria era estimar el gasto de los visitantes de cruceros turísticos en su escala en el puerto de Palma durante los meses de octubre y noviembre de 2019. Para ello, la autoridad portuaria ya había planeado la realización de una encuesta y, de hecho, en el momento de contactar con nosotros se había ya adjudicado el contrato para la realización de los trabajos de campo. Bueno, pues en esos momentos ya desde el IBESTAT ya identificamos de entrada un problema claro, que era la falta de control desde el inicio del proyecto, ¿no? Es decir, los técnicos del IBESTAT no participamos en la redacción de los pliegos del contrato, ¿no? Sino que más bien fuimos invitados
para la redacción del cuestionario y para el diseño de la muestra. Sin embargo, aun teniendo en cuenta este inconveniente, ¿no? El IBESTAT decidió aceptar la propuesta de la autoridad portuaria porque vimos dos oportunidades importantes, ¿no? La primera era la de adquirir conocimiento sobre el fenómeno de los cruceristas, sobre todo en previsión de realizar una futura operación estadística sobre esta materia. Y la segunda era la de afianzar una estrecha relación de colaboración con la Autoridad Portuaria de Baleares, cuyos datos sirven de fuente para varias operaciones estadísticas que el IBESTAT publica actualmente. Bueno, definición de conceptos. Vale, uno de los primeros problemas iniciales que se identificaron durante las primeras conversaciones con los técnicos de la Autoridad Portuaria tenía que ver con las diferencias conceptuales sobre el fenómeno que pretendíamos medir, ¿no? Desde el punto de vista de los técnicos del IBESTAT, de la sección de turismo, pues veíamos claro que para medir correctamente el gasto de los visitantes era necesario previamente clasificar a cada viajero en alguna de las tres categorías de la clasificación utilizada por la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Esta clasificación pues, diferencia a los viajeros en excursionistas, que son aquellos viajeros o visitantes que no pernoctan, los turistas, que son los visitantes que sí pernoctan, o los residentes, que no son visitantes. En cambio, la autoridad portuaria planteaba la necesidad de obtener el gasto de los visitantes atendiendo a una clasificación complementaria, ¿no? Que está recogida en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En esta clasificación se diferenciaba a los cruceristas en dos grupos. Los cruceros de base, que son aquellos que tienen como puerto inicial y final el puerto que se analiza, y los cruceros de tránsito, ¿no? Para los que el puerto analizado es solo una parada más de la ruta realizada por el crucero. Bueno, pues atendiendo a esta doble clasificación o esta doble necesidad, se propuso la utilización de esta clasificación, ¿no? Que integraba un poquito las dos anteriores. En esta clasificación primero diferenciábamos por tipo de crucerista, ¿no? En el caso de los cruceros de tránsito, pues estos pasajeros, ya que solo realizan una escala en el puerto de Palma, sin posibilidad de pernoctación, entonces solo se podían clasificarse en residentes o excursionistas. En cambio, para los cruceros de base, en los que los pasajeros empiezan y terminan en el puerto de Palma, sí que era posible encontrarse tanto con residentes como con excursionistas, pero también con turistas. ¿Vale? Bueno, para ver un poquito los universos que estábamos barajando, pues bueno, pues aquí tenemos esta tabla, ¿no? Nos indica el número de buques y el número de pasajeros que salieron del puerto de Palma en los meses de octubre y noviembre de 2019. Total 111 buques cruceros, entendemos, con más de 380.000 pasajeros. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la metodología, bueno, hemos querido también conveniente dividir la exposición en cuatro partes, ¿no? La primera es decir cuatro cosas de la estrategia de recogida y del diseño del cuestionario. Una segunda parte sobre el diseño de la muestra. Una tercera la dedicamos a la valoración del trabajo de campo, que creemos que tuvo bastante repercusión finalmente en los resultados. Y la cuarta y última, pues, el tratamiento realizado de los datos de campo. En cuanto a la estrategia de recogida, pues bueno, se realizó una única encuesta, ¿no? Esto probablemente no era la mejor estrategia, ¿no? Ya que de hecho, pues para la realización de la encuesta de referencia del gasto turístico a nivel nacional, que es EGAPUR, se realizan dos encuestas diferentes, ¿no? Se realiza una encuesta ligera que no recoge ningún gasto turístico, que es Frontur, pero cuyos resultados sirven para elevar y calibrar una segunda encuesta más extensa y evidentemente más cara, que sí recoge los gastos realizados por el visitante, ¿no? Aunque esta probablemente fuera la estrategia más acertada, pues las restricciones que estaban impuestas por el contrato pues, nos permitían realizarla, ¿vale? Entonces se diseñó un único cuestionario, pero dividido por módulos. En este cuestionario pues, se podía identificar un módulo de identificación del viajero que permitía al encuestador diferenciar si el viajero era residente o excursionista o turista.
y luego un módulo para excursionistas que recogía las particularidades de gasto asociadas a este visitante y un módulo de turistas que hacía lo propio, ¿no? Recogía las particularidades en relación al gasto de este tipo de turistas, de visitantes. En cuanto al diseño de la muestra, se planteó una muestra estratificada a partir de 3 características de la población. Tipología del crucero, esto pues ya venía un poco impuesto por la construcción de los universos y por las necesidades de la autoridad portuaria. La eslora del buque, esto tiene que ver con la idea de que existe una relación entre el tamaño del buque y el perfil de visitante en relación al gasto que realiza, ¿no? Es decir, existen o pueden existir cruceros, ¿no?, que utilizan buques pequeños y muy exclusivos y que, bueno, que tienen un pasaje que tienen una gran capacidad de compra, ¿no? Finalmente, también se estratificó por la compañía que operaba el crucero, ¿no?, distinguiendo aquellas compañías consideradas de lujo del resto. Bueno, pues los trabajos de campo se planificaron en jornadas y en medias jornadas de 8 y 4 horas, de acuerdo pues a la distribución que aparece en esta pantalla. Y bueno, en definitiva, pues se plantearon 84 jornadas y se encuestaron un total de 75 buques. Bueno, la valoración del trabajo de campo, ¿no? Bueno, pues previamente a la realización de los trabajos de campo se realizó un pretest del proceso en el que se detectaron ya algunas incidencias importantes, ¿no? Parte de ellas pudieron ser resueltas, pero aquellas que tuvieron o que tenían un origen más profundo, pues no fueron resueltas y se extendieron durante todo el proceso de encuestación. Entre las incidencias más destacables, pues encontramos pues eso, la utilización de encuestadores no formados, ¿no? La formación que la empresa daba a los encuestadores era insuficiente, por lo que estos no dirigían correctamente el cuestionario. La alta rotación de encuestadores, las capacidades que los encuestadores adquirían mediante su trabajo diario, eran desechadas por la alta rotación de la plantilla. Y por último, la ausencia de validaciones en el cuestionario, ¿no? El soporte tecnológico que utilizaban los encuestadores no permitía la introducción de validaciones en tiempo real y bueno, pues esto evidentemente dificultaba enormemente la realización de la entrevista. Bueno, ¿qué efectos tuvieron, ¿no?, estas incidencias sobre los resultados que obtuvimos, sobre los datos de campo? Pues bueno, pues productividades muy bajas, número medio de encuestas realizadas por jornada efectiva fue realmente bajo, tasas de cobertura inadecuadas. Las tasas de cobertura pues recogen el porcentaje de pasajeros entrevistados sobre el total de pasajeros del buque que se analiza, ¿no? Y se asocia al grado de fiabilidad de la información recogida, ¿no? Pues nuevamente nos encontramos con unas tasas de cobertura muy bajas. Y finalmente, un problema de calidad de los registros, ¿no? De los registros que finalmente recibimos, un porcentaje muy elevado se correspondía a registros a negativas o tenían problemas evidentes de validación. Bueno, una vez recibidos los datos de campo, pues los técnicos del IBESTAT implementamos un procedimiento de depuración de registros muy similar al que ya utilizamos en otras operaciones sobre el gasto turístico y bueno, que básicamente las tareas que implementamos pues giran en torno a estos dos objetivos, ¿no? La primera es la detección de valores atípicos que, bueno, básicamente se centra en las variables de gasto y las variables de pernoctaciones y la imputación de valores ausentes, ¿no? A ver, es común que los cuestionarios de gasto turístico incluyan valores ausentes para algunos conceptos de gasto, ¿no? Ya sea porque la unidad informante no se acuerda de lo que gastó en ese concepto o bien porque el desembolso directamente lo realizó otra persona, ¿no? En cualquier caso, pues se trata de una falta de respuesta parcial que se soluciona imputando el valor ausente. Bueno, en este sentido pues, se realizó un procedimiento de imputación independiente para excursionistas y otro para turistas, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados, pues bueno, también hemos creído conveniente diferenciar pues eso, los resultados descriptivos, ¿no?, que son aquellos que se refieren exclusivamente
a la muestra obtenida y los resultados inferenciales, ¿no? Que contienen ya las estimaciones de la población objetivo, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados descriptivos, pues bueno, los resultados indican que el gasto medio de los turistas por persona y día asciende a 157 euros aproximadamente, mientras que el gasto medio de los excursionistas se sitúa en torno a los 32, ¿no? Y como vemos, el gasto medio de los excursionistas de tránsito es prácticamente el doble del gasto medio de los excursionistas de base, ¿vale? Bueno, estos resultados en realidad se consideraron compatibles con los obtenidos en otros estudios sobre la materia. Bueno, sin embargo, para los resultados inferenciales la situación fue muy diferente. En concreto, se identificaron 8 parámetros asociados a la estructura de la población que tenían un gran impacto en la elevación de los resultados, ¿no? Ejemplos de estos parámetros, pues el porcentaje de pasajeros que bajan a tierra firme en un crucero, el porcentaje de pasajeros que en realidad son turistas, y así pues hasta 8 parámetros. El problema es que las tasas de cobertura extremadamente bajas que obtuvimos en campo generaron dudas sobre la fiabilidad de la utilización de los estadísticos muestrales como estimadores de esos 8 parámetros poblacionales, ¿no? Así pues, con la intención de arrojar algún resultado poblacional, consideramos oportuno realizar una elevación considerando diferentes escenarios. En concreto consideramos 2 escenarios, ¿no? El primero, se utilizaron los valores muestrales, los que tuvimos directamente de la muestra de campo, mientras que en el segundo nos basamos en los valores que recogía el último estudio sobre el tema que ya había encargado la autoridad portuaria en 2017, ¿no? Y aquí teníamos un poco los resultados atendiendo a esos 2 escenarios. Bueno, pues como se recoge en esta tabla, ¿no? La estimación puede ir desde los 12,8 millones del escenario 1 hasta casi los 26,3 del escenario 2, ¿no? La diferencia más abultada, atendiendo a la tipología de visitante, estaría en turistas, ¿no? Que iría de los 2,2 millones en el escenario 1 hasta casi los 14,5 en el escenario 2, ¿no? Bueno, los resultados, en nuestra opinión, pues, remarcan la importancia de la correcta estimación de las estructuras del universo para obtener una elevación fiable, ¿no? Bueno, conclusiones. Pues como conclusiones destacaríamos, primero, los aspectos positivos, destacaríamos 2. El primero es la adquisición del conocimiento sobre el fenómeno de los cruceristas, y el segundo, y probablemente más importante, es que la relación de trabajo conjunto entre la autoridad portuaria y el IDESTAT ha desembocado en la firma de un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene como objetivo crear una operación estadística de periodicidad anual y que estime el gasto de los cruceristas para el conjunto del archipiélago, ¿no? En cuanto a las dificultades, bueno, una que ya hemos ido apuntando durante toda la ponencia, que era la imposibilidad de no tener el control del proyecto desde el inicio, ¿no? En concreto, la imposibilidad de redactar los pliegos, en nuestra opinión, repercutió negativamente en la calidad de los datos obtenidos, ¿no? La segunda dificultad tiene más que ver con la encuestación a grandes buques, y era un problema claro, que no nos habíamos planteado, ¿no? Pues la estrategia de realizar una única encuesta fue equivocada, pero la utilización adicional de una encuesta ligera tampoco habría resuelto el problema, ¿no? Esta última estrategia puede ser viable, ¿no? Para encuestar aviones de unos pocos cientos de pasajeros, pero puede ser un desastre, ¿no? Cuando intentamos encuestar a un buque de 7.000 pasajeros con subidas y bajadas al barco durante una escala de 8 horas, ¿no? Bueno, pues en todo caso, y en vistas a que el año que viene pondremos en marcha esta nueva operación estadística, hemos ideado algunas estrategias que buscan atenuar estas 2 dificultades, ¿no? En cuanto a la primera dificultad, afortunadamente, pues ahora los técnicos del IDESTAT han participado del proyecto desde el inicio y bueno, pues, esperamos que
que esto repercuta en una mejora sustancial de la información que recibiremos. En cuanto a la segunda, bueno, pues a corto plazo barajamos la utilización de una encuesta muy ligera, casi un aforo, con el objetivo de captar correctamente las estructuras de ciertos buques. Sin embargo, a medio y largo plazo sí que estamos planteando la posibilidad de estudiar la utilización de datos de telefonía móvil, ¿no? La verdad es que creemos que este podría ser un buen escenario, ya que así reduciríamos notablemente la carga de encuestación que, dado que tenemos que utilizar aforos, va a ser muy elevada para esta operación estadística. Y nada, creo que esto es todo. Solo me queda agradecer vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Muy clara la exposición. Felicidades por el trabajo. Felicidades sobre todo por las buenas perspectivas de futuro que apunta esta nueva operación. Sí, disculpa, Joan, ¿podrías dejar de presentar? Eso es, ahí estamos. Gracias, Joan. Y sí, creo que ahora está bien. Como te decía, eso, que felicidades por el trabajo, por la exposición, muy clara. Ya tenemos alguna pregunta lanzada en el chat, después comentaremos. Yo también tengo alguna para ti. Y nada, lo dicho, estas ponencias en las que se relatan también los problemas detectados, pues creo que son, no sé, a veces contar penas, ¿no? Contar dificultades es poco, no sé, poco atractivo, pero creo que entre compañeros que sirve para, bueno, pues para mejorar, para ver dónde se puede mejorar y para aprender de otras experiencias. O sea que enhorabuena por la ponencia y por el trabajo. Como te digo, después en la tertulia comentaremos aspectos de vuestro trabajo. Vale. Y nada, ahora pasamos a la segunda ponencia del día, que es Dimensionamiento de la economía azul de Cataluña y Canarias, metodología y primeros resultados. Como veis, es una ponencia realizada por dos comunidades autónomas, lo cual también es una buena iniciativa que seguro, intuyo que quizás surgió en algunas GECAS pasadas, no sé, Domingo y Martín nos lo aclararán. La ponencia la firman Susana Sainz Trápaga, Rosario Ayué, Martín Alba, Cristina Rovira, José María Martínez y Domingo Jesús Lorenzo Díaz. Y nos la van a presentar Domingo y Martín. O sea que cuando queráis, chicos, adelante. Muchas gracias, Raúl. Domingo, adelante. ¿Quieres empezar tú? Yo soy Martín Alba. Sí, brevemente, y pongo en situación. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí otra vez, aunque sea virtualmente, ¿no? De vernos las caras. Bueno, en primer lugar, esta iniciativa surgió no en anteriores GECAS, surgió en febrero de este año a raíz de que nos enteramos en Canarias de que el IDESCAD, junto con la Consejería de Agricultura y el equipo en el que está Martín, estaban desarrollando han desarrollado un proyecto de medición de la economía azul. Nosotros, en un proyecto europeo con Azores y Madeira, un proyecto MAC, estamos iniciando también algo parecido, entonces nos pusimos en contacto allá por febrero de este año, y ahí, bueno, pues aprendimos de ellos, básicamente. Esta ponencia es un 95% Cataluña, un 5% Canarias, así que era la oportunidad de presentar lo que se hace, básicamente lo que hacen en Cataluña, ¿no? Si quieres, Martín, te dejo ya empezar y luego yo hago alguna puntualización de la parte nuestra. Vale, no sé si se ve bien la pantalla, porque yo tengo aquí algún problema. Martín, estamos viendo ahora mismo todo el PowerPoint sin la presentación a toda pantalla. Creo que, a ver si intentas... ¿Ahora? Vale, ahora ya está bien. Sí. Vale. Pues muchas gracias, Domingo. Bueno, bien, vamos a empezar la presentación. Empezamos con una introducción. No sé, Domingo, ¿querías empezar tú esta parte? Sí, yo te adelanto yo esta parte. Venga. Bueno, como les dije, en este trabajo pretendemos poner un poco la experiencia que estamos desarrollando tanto Canarias como Cataluña en la medición de la economía azul, básicamente asociado a cuentas económicas. Como les comentará ahora Martín, la metodología usada, básicamente aquí desde los últimos 15 años hay un montón de manuales, de metodologías
proporcionadas por la Comisión Europea básicamente para intentar definir y delimitar lo que es la economía azul. El principal problema y hándicap a día de hoy no resuelto, a diferencia de lo que ocurre normalmente con el sector turístico, que quizás es el que también se ha desarrollado más en muchos manuales. Pues como saben, las cuentas satélites del turismo, la economía turística suele estar más o menos bien delimitada en cuanto a las actividades características. Sin embargo, la economía azul es complicada, bueno, por lo menos en los manuales que existe bastante diversidad de delimitación en cuanto a actividad económica, en cuanto a SENAE. Normalmente las comunidades autónomas y los países han desarrollado estrategias de crecimiento azul. El crecimiento azul se ve como una de las potencialidades en las estrategias de especialización inteligente de muchas comunidades autónomas, y parece ser que es una de las vías de crecimiento de los próximos años, ¿no? Y Europa lo ha visto como un potencial recurso a explotar, entre comillas. Tanto en Cataluña como en Canarias existen las estrategias de economía azul. En Canarias se acaba de aprobar prácticamente hace unos pocos meses, en julio se aprobó la estrategia canaria de economía azul. En Cataluña ya lleva aprobada hace unos 3 años. Y como ven en la presentación, pues bueno, ya hay desde principios de este siglo prácticamente se empieza a hablar de la economía azul. Nosotros en Canarias, el proyecto que estamos iniciando es un proyecto, como les decía antes, europeo. Trabajamos con Azores y Madeira, en la línea de casi los 20 años que llevamos trabajando con Azores y Madeira en proyectos europeos para desarrollar algunas operaciones estadísticas nuevas. Y estamos en fase inicial prácticamente. O sea, que estamos aprendiendo un poco de lo que hacen otros, especialmente de lo que han hecho Martín y el equipo de Cataluña. Martín, te dejo paso si quieres. Vale, vamos a ver si podemos pasar aquí. En teoría debería estar pasando, pero va un poco lento. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, aquí les contamos un poco los objetivos del proyecto, del documento, de la comunicación que hemos presentado. Y el objetivo final es, bueno, es obtener alguna estimación del peso económico de los sectores vinculados a la economía azul a nivel regional. En este caso, en Cataluña y en Canarias. Entonces, con este objetivo, pues hay 3 pasos ineludibles. Primero es delimitar conceptualmente qué entendemos por economía azul y qué actividades económicas están incluidas. En segundo lugar, qué variables son las que vamos a trabajar. En este caso empezamos por las 3 macromagnitudes más relevantes. Estamos hablando del valor añadido, cifra de negocios o producción y algunas medidas sobre empleo. Finalmente, analizar cuáles son las fuentes disponibles y definir adecuadamente la metodología que vamos a utilizar. Nosotros, desde el CREDA, que somos un centro de investigación que nos especializamos en economía agroalimentaria, les cuento un poco el origen del proyecto. Trabajamos mucho con el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, ex Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cataluña. Y ellos, como comentó anteriormente Domingo, diseñaron una estrategia marítima de Cataluña al año 2030, que la desarrollaron en 2018. Y en ese momento, 2018-2019, es cuando nos contactan a nosotros pidiendo poder hacer estas primeras estimaciones para Cataluña. Ya empezamos a trabajar con ellos, tuvimos unos resultados y luego tomamos contacto, nos pusimos en contacto con Domingo, con la gente de Canarias, y empezamos este proyecto conjunto. Vale, ¿cuál es la base principal de la metodología que utilizamos? Pues este informe que publica anualmente la Comisión Europea, que se llama el Blue Economy Report, que empezaron a publicarlo en el 2018, y ahí es cuando se ve muy interesado el Departamento de Agricultura en este informe. Y nosotros utilizamos el report del 2019 como la base metodológica. La cuestión es que este report, que se publica anualmente, nos da datos a nivel de Estado miembro. Y claro, el interés nuestro era poder establecer esa misma metodología a nivel regional, especialmente para Cataluña. Entonces, utilizamos la base metodológica y tratamos de aportar algunos elementos adicionales para tratar de llegar a las estimaciones regionales.
Muy bien, dicho esto, y a grandes rasgos, ¿de qué hablamos por economía azul? Pues hacemos referencia a todos los sectores o actividades económicas que tienen que ver con el mar y la costa. Vale, esto es conceptualmente poco definido, pues entonces vamos a profundizar un poco más. Estamos hablando de 6 grandes sectores y 11 subsectores, que aunque aquí están más detallados, todavía no nos dirá nada a todos los que estamos aquí, porque lo importante es llegar a cuántos sectores, a 4 dígitos del SENAE estamos hablando. Y básicamente estamos hablando de unas 48 actividades a 4 dígitos del SENAE. Que nos recomienda este manual metodológico que sean el objetivo del estudio. Y es el que utilizamos en Cataluña. Ahora bien, en Canarias no es del todo, no es completamente igual esta lista. En la Estrategia Canaria de Economía Azul. No sé aquí, Domingo, si quieres comentar alguna... Sí, esto, Martín, como ya hemos discutido, es Sí. uno de los principales hándicaps, ¿no? Es decir, Exacto. cada uno mide la economía azul de forma diferente, aunque es verdad que hay un conjunto importante de actividades económicas evidentes que sí que forman parte de la medición, pero luego hay otras tantas que no son las mismas, ¿no? De hecho, la Estrategia Canaria de Economía Azul propone un listado, Sí. que no es exactamente igual que la que aparece en Europa, ni siquiera la que usa en Cataluña, y ni siquiera tampoco, y aprovecho para contar lo que aparece ahí a continuación, Martín, que es la otra visión que hacen los portugueses, ¿no? Los portugueses llevan ya muchísimos años trabajando, son unos referentes también en este ámbito, porque ellos lo analizan desde el punto de vista de una cuenta satélite del mar, ¿no? Entonces, incluso ya tienen datos publicados para Portugal y las regiones de Madeira y Azores, con una visión un poco diferente, pero en el fondo los criterios de medición son muy parecidos a los que vamos a abordar nosotros. Entonces, ellos también contemplan otro tipo de sectorización, ¿no? Entonces, el principal hándicap que nos encontramos ahora mismo con este sector, que a diferencia del turismo, que está más o menos cerrado, es que cada uno está haciendo las mediciones de la economía azul con definiciones diferentes y por lo tanto para la comparabilidad es un problema, ¿no? Yo, desde Canarias, lo que pensamos hacer quizás de cara al futuro y que hemos propuesto a San Luis Madeira es hacer una especie de poner estimaciones incrementales, de forma que cada usuario se configure el sector de la economía azul que quiera o que prefiera para poder después hacer comparar. Bueno, básicamente esto es, si damos los datos al mayor detalle de actividad económica, pues cada uno luego lo agrupa y lo compara con quien pueda, ¿no? Pero no va a ser sencillo, ¿no? Y ya me adelanto un poco, pero bueno, estamos hablando siempre de efectos directos, nada de efectos indirectos por ahora. Es medición directa de estos indicadores. Gracias, Domingo. Bueno, y el punto que está aquí comentado sobre la cuenta satélite del mar, que un poco es, en realidad para todos los que estamos un poco metidos en esto, es un poco el final de la ruta. Nos gustaría tener a todos una cuenta satélite del mar. Digamos que es un poco el objetivo final de poder llegar a esto, ¿no? Bueno, y comentado, el último sector, el turismo, es el que presenta, pues, quizás metodológicamente más, digamos, es más susceptible a crítica. Y puede llegar a no distorsionar, pero puede llegar a ser muy importante en las mediciones que hagamos en cuanto a la magnitud. Aquí lo que nos cuenta en las estimaciones de Madeira, que casi el 80% del valor añadido es el turismo. Bueno, aquí tienen la lista de los 48 sectores que están incluidos. No voy a entrar en ello, pero es simplemente para que lo vean. ¿Cuáles son las fuentes principales que utilizamos? Pues la principal en esta metodología es la encuesta estructural de empresas. Básicamente de ahí es donde se obtienen las principales variables. Y eso se complementa con la encuesta económica de la pesca y la acuicultura, para lo que sería el primer sector, que es los recursos marinos vivos. Las encuestas de gasto de turismo y la encuesta de ocupación hotelera se utilizan principalmente para el último sector, para calcular los datos del turismo. Y después tenemos también registros administrativos de la Seguridad Social y información contable de empresas. O sea, todo este es digamos, el abanico de fuentes que utilizamos. Muy bien. Segundo tema, o segundo problema. Ya hemos identificado las actividades, pero, aquí viene la cuestión, no todas las actividades son 100% marítimas.
tenemos algunos subsectores de la industria alimentaria, algunos subsectores de la industria textil, algunos servicios y algunos subsectores de la industria, digamos, metalmecánica, que hay que ponderar de alguna manera de toda la producción, de todo el empleo de esas actividades, qué proporción es marítima. Y entonces, lo que nos recomienda la metodología es utilizar la encuesta industrial de productos. Vamos a mirar los productos y tratamos de establecer cuál es la proporción de esos productos más vinculados al mar. Y así hacemos las ponderaciones. Cuando no tenemos información en la encuesta de productos o no hay otra fuente, pues utilizamos la recomendación del manual. Y aquí, en estos casos, son del 50%, pero bueno, es muy cuestionable y es donde tenemos que profundizar aún y obtener otras fuentes primarias para mejorar estas ponderaciones. El último punto, el turismo. ¿Cómo se calcula el turismo? Pues aquí partimos básicamente de la encuesta de gasto de turismo, de los turistas, en las partidas de alojamiento, transporte y otros gastos. Una vez que obtenemos los datos de esos sectores, o sea, los datos de esas partidas de gasto, se asocian al volumen de negocios que obtenemos en la encuesta estructural de empresas para estos sectores y calculamos cuál es la proporción. Y esa misma proporción es la que aplicamos tanto al valor añadido como al volumen de empleo. Con ese primer paso obtendríamos lo que pesa el turismo en el total de estos tres sectores o de estas tres actividades económicas. Pero el otro paso es ponderar del turismo cuánto es marítimo. Y para eso lo que hacemos es calcular el porcentaje de pernoctaciones en zonas turísticas. Utilizamos los datos de la encuesta de ocupación hotelera para hacer esto. En Cataluña hemos llegado a un porcentaje del 57,3% y hemos sido conservadores, porque por esto podría incluso aumentar más. En Canarias, Domingo, te lo dejo aquí. Vale, sí, bueno, pues como decía antes, en Canarias estamos empezando, realmente tenemos alguna estimación hecha, derivada sobre todo de los trabajos que han hecho Madeira y Azores en la cuenta satélite del mar, perdón. Pero bueno, es repetir lo que decía antes, prácticamente tenemos 4 definiciones de la economía sur, 4 conglomerados de economía sur en función de si somos, queremos incluir o no más actividades económicas. Hasta ahora hemos hecho algún cálculo del empleo directo generado por el sector en cada una de estas 4 definiciones. Y en la estimación del valor añadido bruto, bueno, pues realmente no hemos avanzado mucho. Hasta ahora simplemente hemos hecho cálculos proporcionales en base a la contabilidad regional de España, ¿no? Y algunos datos que tenemos de cuentas económicas propias, ¿no? Por lo tanto, no vamos a aportar muchos resultados nosotros todavía, estamos empezando. Pero bueno, ya empezar y encontrarnos con muchísimas dificultades, evidentemente, por la delimitación, como decía, de este sector, ¿no? Gracias, Domingo. Bueno, pasamos a los resultados que obtuvimos en Cataluña. Pues aquí lo que vemos son los resultados para los 6 sectores que comentaba anteriormente. A nivel global, estamos hablando de aproximadamente casi un 6% del total de la producción de Cataluña serían los sectores que incluimos en la economía azul, con unos 25.000 millones de euros aproximadamente. En valor añadido es un poco menos, estamos hablando de un 3,4% del total del valor añadido generado por la economía catalana, y en empleos directos, unos 215.000 empleos, un poco más de 215.000 empleos, que es prácticamente el mismo porcentaje que representa la producción, que es un 5,9% del total. Cuando miramos los subsectores, pues lo que habíamos adelantado previamente, que el sector del turismo, estos 3 subsectores del turismo, pues se llevan casi el 68% del total del valor añadido generado por todos los sectores de la economía azul, y casi el 80% del empleo. El segundo subsector más importante sería el transporte marítimo, que se lleva el 12% del valor añadido y un 9% del empleo. Después vienen los recursos marinos vivos, donde incluimos tanto la pesca y la acuicultura, como las fases siguientes de la cadena de valor, ya es la industria pesquera, la de conservas y la distribución y la comercialización, que se llevan el 9% del valor añadido y un 7% del empleo, y finalmente las actividades portuarias, con el mismo porcentaje del valor añadido y un poco menos de empleo. Comentarles lo siguiente. Nosotros empezamos
a trabajar con el Departamento de Agricultura en el año 19, utilizando esta metodología, obtuvimos los primeros resultados, y estos resultados que obtuvimos, a través del propio Departamento de Agricultura y de otros departamentos de acción exterior, pues han podido llegar a que estos resultados se publicaran en el siguiente informe de la Comisión Europea, o sea, en el Blue Economy Report del 2020, incluía uno de los anexos, los casos de estudio, donde estaba el caso de estudio de la economía azul en Cataluña, y se publicaron en el mismo informe que utilizamos como metodología, lo cual ha sido un hito importante para digamos, la trayectoria de este proyecto, ¿no? El otro hito importante, que no está en la diapo, pero se los comento, es que a partir de esto fue cuando empezamos a no desarrollar, sino profundizar la relación entre el Departamento de Agricultura, Acción Climática ahora, el CREDA, que nosotros somos un centro de investigación, y el IDESCAT. O sea, la colaboración entre los tres está ahora en una fase en que estos indicadores de economía azul se han incluido dentro del Plan Estadístico Anual de Cataluña del año 2021 y los subsiguientes, del 22, con la idea de que estas primeras aproximaciones empiecen a mejorar, se empiece a profundizar más los datos y obtener en algún momento estadísticas oficiales de estos subsectores. Estamos en esa fase. Y aquí tenemos algunos resultados para Canarias que te dejo a ti, Domingo. Bueno, como decía Martín, curiosamente, porque es verdad que a nosotros nos sorprendió, en el informe de los anexos que acaba de mencionar el europeo, aparece como caso de estudio también Canarias. Aparecen datos de Canarias. Para que se hagan una idea, en ese informe aparece que la economía azul en Canarias pesa un 6,7% en términos del PIB y un 7,25% en términos de empleo. Son datos que también aparecen en la Estrategia Canaria de Economía Azul. Y entonces me dirán, bueno, pues si ya está medido en Canarias, ¿por qué tienen ustedes un proyecto de este tipo? ¿No? Bueno, pues bueno, en Canarias parece que las cosas se hacen al revés que en otros sitios. Y es una crítica que hago, a ver si alguien nos escucha por ahí fuera, ¿no? En lugar de hacer como hacen en Cataluña, que, bueno, tienen que medir la economía azul, lo primero que hacen es contactar con gente que conoce el sector, entre los que está el equipo que lidera Martín y el IDESCAT. En Canarias, pues bueno, desgraciadamente se ha hecho de otra manera. Y bueno, salen unos resultados que, como pongo aquí en la transparencia, pues metodológicamente dejan mucho que desear. O sea, requieren una mejora importante, entre otras cosas porque confunden conceptos básicos de cuentas económicas. Por lo tanto, dicho esto, espero que los responsables de la Estrategia Canaria de Economía Azul se pongan en contacto con el ISTAT de una vez, porque ya nosotros hemos hecho varios intentos y no fue posible, y medir bien el sector, ¿no? Porque ya ahí aparecen unas cifras que no son nada comparables con lo que está en la página siguiente. Es decir, el informe de Canarias está en la página 13 de ese anexo y en el 14 aparece la de Cataluña. Y esos datos que aparecen, pues si en Cataluña aparece un porcentaje, como decía Martín, del 3,4, en Canarias un 6,7 y no son nada comparables porque no miden para nada lo mismo. Ese es el problema de este tipo de mediciones. Por lo tanto, hicimos un ejercicio para esto de las ECAs y a ver cuánto nos salía en términos de empleo, sin contar en la parte turística, para compararnos con Cataluña. Aproximadamente, pues, sin contar el turismo, en Canarias saldría en torno a un 2,4% de personas empleadas, ¿no? Frente a la cifra equivalente, entre comillas, he puesto ahí, del 1,3%. Evidentemente sale un poquito más en Canarias. Las dos terceras partes que pesa el turismo en la economía sur en Cataluña, seguramente en Canarias es mucho mayor y estaríamos en la línea de Madeira, próximos a lo mejor al 80%, aunque aquí, como decía Martín antes, delimitar o ponerle puertas a esta medición es complicado. Por lo tanto, yo creo que sí que es importante cuando se haga la medición de la economía azul dejar claramente separado, como un subsector bastante bien delimitado, lo que es la parte turística, porque hay algunos manuales que ni siquiera lo incorporan y otros que sí. Y nada más, simplemente, bueno, pues estamos en ese proceso de medición, ¿no? En Canarias. Gracias, Domingo. Y bueno, ya terminamos con las conclusiones. Cuando... Le estoy dando al pasar, ¿eh? Ahora. Vale, pues las conclusiones son que, bueno, la aproximación que hemos hecho y que se está avanzando en Canarias, pues demuestra que se puede aplicar una metodología similar en las comunidades autónomas
para poder llegar a obtener estimaciones de los sectores de la economía azul. Pueden presentarse avances comparativos, pero siempre teniendo en cuenta de que son preliminares y haciendo todas las salvedades sobre las fuentes y sobre los métodos que estamos utilizando. Pero hemos dado los primeros pasos y que esto también es un proceso de que lleva su tiempo. O sea, empezamos a obtener primeras aproximaciones y se va mejorando la metodología y se va avanzando paso a paso, por así decirlo. Empezamos con estimaciones muy directas de un centro, de nuestro centro, pero luego incorporando al organismo estadístico de Cataluña, el IDESCAT, que es un respaldo muy fuerte a este proceso, y estamos avanzando en esto. Y bueno, finalmente en los resultados, pues bueno, que comentamos anteriormente, es que destacan la importancia de estos sectores, ¿no? Y también otro resultado importante es, a partir de estos primeros pasos, cómo también se pueden fomentar y desarrollar colaboraciones entre dos comunidades autónomas, como es el caso de este proyecto, que también es un hito y un avance muy importante. Y esto es todo. Aquí tienen todas las fuentes estadísticas que hemos utilizado, de fuentes metodológicas, y muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ya está. Muy bien, gracias Martín, gracias Domingo por vuestra presentación muy clara, gracias por vuestra coordinación. Es difícil estas ponencias a dos, con tantos kilómetros de distancia entre vosotros, pero ha quedado muy bien. Habéis comentado cosas muy interesantes, que seguro que en el bloque del debate surgirán preguntas y surgirán comentarios. A mí me parece una buena aproximación a cosas que a veces el usuario quiere. El usuario no quiere a veces CNAEs exactamente, ramas de actividad pura y dura, sino algo un poquito más elaborado, y aunque la delimitación del sector tiene su, como habéis descrito, tiene su complicación, pues me parece un buen ejercicio, y además os ha publicado Europa, o sea que fabuloso. Bueno, pues voy a darme paso a mí mismo. La última ponencia de la jornada es la ponencia, voy a compartir pantalla. Es la ponencia del grupo de trabajo, métodos y fuentes para la estimación de las ramas industriales no manufactureras en los sistemas de cuentas económicas del INI de las comunidades autónomas. Como podéis intuir por los logos que aparecen en la ponencia, es una ponencia hecha por 6 institutos de estadística, que somos los que formamos actualmente parte de este grupo de trabajo. La ponencia la firmamos 6 técnicos de los 6 institutos, pero lo cierto es que hay, es un poco el acuerdo al que llegamos, de firmar un técnico por cada instituto, pero hay más personas en el grupo, por lo tanto, además de Laura del Nastat, tenemos que añadir a su compañera Irache. En Castilla y León tenemos a Rosana y también a Patricia. En Andalucía a Sonia, José Ramón, Oliva y Carmen. Tengo que citar a mis compañeras Trini e Isabel. A Jesús Muñoz en el IDESCAT le acompañan Cristina Rovira y Jonathan, y en el Instituto Nacional de Estadística, además del firmante Carlos Valero, pues tengo que citar a Toñi y a Ana Álvarez. Bueno, como os decía, es una ponencia en la que os vamos a describir un poco la trayectoria del grupo, un poco los productos o los resultados que hemos ido sacando, y un poco también contaros nuestra experiencia, ¿no? Quizás otras GECAs tuvieron algo que ver con la creación de este grupo, porque, para los técnicos que trabajamos en cuentas, muchas veces es muy interesante, especialmente interesante, saber o ponernos en contacto con otros técnicos que probablemente tengan problemas similares, y conocer cómo están solventando esos problemas. Es algo importante, a veces incluso, no sé, compartir penas es algo que ayuda a desarrollar el trabajo mejor.
Quizás esto sea el germen del grupo de trabajo. En todo caso, es un grupo de trabajo del CITE, por lo tanto cuenta con la participación del Instituto Nacional de Estadística. Es un grupo de trabajo que se inició en el 2016, ahora vamos a ver las etapas por las que ha pasado y también un poco la trayectoria que lleva, es decir, estamos intentando pasar de un intercambio de experiencias a unos objetivos un poquito más ambiciosos. También nos gustaría, y esta ponencia en las GECAS es un poco, o lleva un poco esta idea, es decir, queremos compartir con otros institutos que no están en el grupo pues toda la información generada y también buscar la participación de todos en el futuro. Como os decía, es un grupo del CITE. Esto implica que las normas de funcionamiento son las de los grupos de trabajo del CITE. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que los plazos son cortos, es decir, los grupos se crean por 12 meses iniciales, que son prorrogables a otros 12, es decir, estamos hablando de una duración máxima de 2 años. El CITE establece un número máximo de instituciones de 10. Yo creo que es correcto, creo que los grupos muy numerosos son difíciles de coordinar y a veces no obtienen buenos resultados. El CITE nos pide además que el grupo nazca con unos objetivos generales, unos específicos y un programa de trabajo detallado. Pide, no podía ser de otra manera, la participación activa de los miembros del grupo de trabajo y al final, digamos que hay que hacer un informe final que se presenta al CITE. Con estas reglas estamos jugando desde marzo de 2016. El grupo de trabajo, que para nosotros es único, realmente, formalmente son 3 grupos de trabajo, es decir, hay 3 etapas. El primero iría desde marzo del 16 hasta octubre del 18. Su denominación es esa que veis ahí, Métodos de Contabilidad Regional, SEC 2010, Contabilidad Regional de España, Sistemas de Cuentas Económicas de los Institutos de Estadística de las Comunidades Autónomas. Lo integrábamos el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Navarra. El Instituto Nacional de Estadística y Navarra eran los coordinadores en aquella etapa y tratamos temas como la educación de mercado, la sanidad y los servicios sociales, las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, la parte de las administraciones públicas, en particular la regionalización de la parte de la administración central y la seguridad social. Una segunda etapa del grupo comienza en octubre del 18 y va hasta septiembre del 2020. El grupo aquí se denomina Análisis de fuentes y métodos de los sistemas de cuentas nacional y de las comunidades autónomas. La composición es la misma que la de la etapa anterior, con el añadido de que se sumó Cataluña en el transcurso de esta etapa. Y aquí tratamos fundamentalmente la revisión estadística del 2019, la nueva estadística estructural de empresas y también las actividades financieras y de seguros. En la actualidad, el grupo se llama, como veis, de otra manera. Como veis, los nombres van cambiando, aunque digamos que el espíritu es el mismo, el objetivo es muy similar. En la actualidad se llama Métodos y fuentes para la estimación de las ramas industriales no manufactureras en los sistemas de cuentas económicas del INE. Lo formamos pues el INE, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra. Y estamos trabajando el sector energético, como os vamos a contar a continuación. Bueno, los objetivos del grupo, la verdad es que han ido cambiando. Inicialmente se trataba de un intercambio de experiencias metodológicas, es decir, bueno, cómo hacéis las cosas, cómo trabajáis, cómo hacéis las cosas en cada instituto, y se basaba fundamentalmente en un análisis de las fuentes estadísticas que se utilizaban para cada tema. En la actualidad estamos evaluando la posibilidad de establecer metodologías comunes y de elaborar recomendaciones. Claro, lógicamente el grupo de trabajo no tiene más competencias que esas. Un poco lo que buscamos es responder a la pregunta de decir, bueno, ¿podemos mejorar entre todos lo que se hace y llegar a un acuerdo para hacer las cosas de una forma similar? ¿Cómo trabaja el grupo? Bueno, digamos que la actividad del grupo empieza en el establecimiento de un tema a tratar. Aquí cada instituto en los inicios
sugirió unos bloques de temas y intentamos establecer un tema sobre el que fuese operativo trabajar y en el que hubiese un interés mayoritario. Una vez establecido el tema, cada instituto elabora un documento que envía al grupo previamente a la reunión. Esto es relevante porque digamos que trabajar con material de otros, creemos que es más operativo y llegar un poco con los deberes medio hechos al menos a la reunión, pues acelera el proceso y facilita llegar a los objetivos. Por supuesto, en cada reunión se elaboran actas y tanto los documentos generados por los miembros del grupo como estas actas, digamos que se ponen a disposición de los miembros del CITE. Esto en las primeras etapas del grupo no lo conseguimos, pero bueno, fuimos organizando la información y ahora mismo está disponible para todos los miembros del CITE toda la documentación generada por el grupo. Bueno, hay que decir que esta documentación bueno, no incumple el secreto estadístico, creo, en ningún caso, pero sí puede contener información desagregada superior a la que se difunde en cada instituto. Por eso, digamos que en el repositorio del CITE tenemos un aviso de decir, bueno, un poco explicar en qué contexto se ha generado esta información y digamos que ser un poco no sé, conservadores con el uso que se le den por parte de institutos o de organismos que están en el CITE pero no están en el grupo. Entonces, esta metodología de trabajo está, bueno, diría que evolucionando hacia el intento en esta fase, en esta última fase en la que estamos inmersos, en el intento de elaborar una serie de recomendaciones. A lo largo de la trayectoria del grupo, como era de prever, hemos puesto encima de la mesa problemas comunes, problemas que tenemos la mayor parte de los institutos regionales de estadística y también en algún caso el Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de los agregados macroeconómicos. Y en muchos casos nos preguntamos si hay soluciones comunes. En esta diapositiva os pongo algunos ejemplos. Uno fue la regionalización de la actividad de la Administración Central por comunidad autónoma. Aquí conseguimos desarrollar una petición conjunta a la IGAE porque de las reuniones del grupo trascendió que la información que recibimos las comunidades autónomas no siempre es la misma y es diferente a la información que recibe el Instituto Nacional de Estadística. Entonces aquí lo que pensamos es que se podría coordinar una petición conjunta a la IGAE de manera que todos los institutos regionales de estadística tuviesen la mejor información posible para la regionalización de la actividad de la Administración Central por comunidad autónoma. Otro obstáculo común que nos encontramos fue la clasificación de las unidades en el sector institucional, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Aquí vimos que quizás su CENAE esté bien definida, pero no lo está tanto su clasificación sectorial, porque hay que analizar unidad a unidad. Entonces, en este punto, tanto el INE nos explicó que tenían un grupo de trabajo con la gente que hace los directorios y vimos, digamos que una forma de trabajar que podíamos adoptar todos los institutos. Sí hemos tenido soluciones comunes, porque como os contaré después, algunos de estos obstáculos que describo no han sido solucionados del todo. Sí hemos, digamos que, tenido soluciones comunes o al menos hemos visto un panorama a futuro común cuando el INE, y aquí tengo que destacar el papel del INE en el grupo en este apartado, digamos que nos va contando un poco los planes que tiene Eurostat en los sucesivos cambios de base. Esto nos puede permitir, un poco dependiendo de las dinámicas de trabajo de cada institución, lógicamente, pero coordinar los cambios de base tanto con el Instituto Nacional de Estadística como con el resto de Estados miembros de Europa. También valoramos muy positivamente la participación de las unidades del INE que elaboran, por ejemplo, las tablas de origen y destino, la
la contabilidad nacional y no meramente, no solamente la contabilidad regional, porque a veces los problemas que surgen en los institutos regionales de estadística pues tienen, digamos que un paralelismo, salvando las distancias, con la parte de la contabilidad nacional o con la parte de los que elaboran las tablas de origen y destino y las tablas input-output. Bueno, en la etapa actual estamos analizando la industria no manufacturera, es decir, el sector energético. Bueno, bromeábamos en el grupo que hemos elegido este sector justo cuando estamos sufriendo todos el incremento del precio de la electricidad y que digamos que está en boca de todos este sector. Bueno, espero que aquí sea casualidad y no causalidad. Aquí, para abordar este trabajo, para elaborar en esta etapa, que como os decía, ha ido evolucionando con respecto a las anteriores y la metodología está cambiando un poquito. En las anteriores, cada institución elaboraba un documento sobre cómo estimaba una rama de actividad en su organización y lo ponía en común con los otros. Aquí lo que hemos hecho es una relación de tareas que se podrían llevar a cabo para mejorar las estimaciones macroeconómicas del sector energético y se han ido asignando las tareas a los diferentes miembros del grupo. La relación de tareas las podéis ver ahí. Una primera común a otras fases de trabajo del grupo es el estudio y análisis de las estadísticas estructurales del sector que elabora el INE, que es la Estadística Estructural de Empresas y la Encuesta Industrial de Productos. También hemos ido recopilando, seguro que algunos de los asistentes habéis recibido algún correo o mío o de Rosana para recopilar el balance energético de vuestra comunidad autónoma. Estamos analizando el comercio exterior de energías primarias y después entrando un poco ya en terrenos pantanosos, estamos intentando estudiar las fuentes de información sobre los precios de los productos energéticos y de la energía manufacturada. En este sentido, estamos intentando analizar cómo descomponer la facturación global del sector, cómo encajarlo metodológicamente con una orientación de precio por cantidad. También se ha hecho un estudio de las distribuidoras de electricidad, o se está haciendo, mejor dicho, y estamos analizando la rama del gas. Bueno, en esta etapa, si os tuviese que contar o si tuviese que destacar algún avance por mi parte, después pediré a mis compañeros de grupo que corrijan todas aquellas cosas que estoy diciendo mal o que quieran añadir. Pero si tuviera que destacar algún avance, me quedaría con la reunión que gracias a la intervención del Instituto Andaluz de Estadística pudimos tener con los técnicos de Endesa, que aclararon muchas de nuestras dudas que teníamos sobre este sector. Lo cierto es que pusieron encima de la mesa nuevas dudas, pero bueno, pese a todo la reunión fue muy positiva. Y también que estamos intentando hacer estimaciones tentativas sobre el consumo de electricidad por grupo tarifario, descomponiendo los elementos que conforman la facturación de las comercializadoras. Se ha hecho un trabajo, creo que muy bueno, de homogeneización de los balances energéticos, un análisis regional de la estadística estructural de empresas y estamos analizando la rama del gas. Aquí vamos un poco rezagados y yo soy el principal causante, que soy el encargado de este subsector. Bueno, nos queda mucho por hacer. Al grupo le queda, a esta fase del grupo, siguiendo las normas del CITE, nos queda 10 meses de actividad. Ojalá que consigamos los objetivos, pero un poco lo que buscamos es un poco de permanencia en el tiempo. Para finalizar, un poco redundar en lo que vengo repitiendo. El grupo pone a disposición de todos los miembros del CITE tanto los documentos generados por cada institución como las actas de cada reunión. Hemos visto en el transcurso del trabajo del grupo que surgen necesidades comunes, necesidades que tenemos todos. En muchos casos todavía no hay respuestas o no hay las respuestas adecuadas, pero creemos que hay que persistir, hay que seguir en esta línea.
creo que un buen paso adelante ha sido o es tener la información suficiente para coordinar las revisiones estadísticas. Como digo, luego cada institución tiene su inercia, tiene sus normas, tiene sus formas de trabajar y por lo tanto habrá que ver en qué medida se pueden coordinar, pero al menos tendremos la información suficiente para hacerlo. Creo que sí, el grupo ha conseguido hacer un buen diagnóstico de fuentes, que es uno de los objetivos con los que nació en el año 2016, el análisis de fuentes estadísticas para los objetivos de las cuentas económicas de nuestras comunidades autónomas. Creo que se realiza y se está realizando en cada sesión. Y creemos que el grupo ha de ser un espacio para la puesta en común. Es decir, yo creo que el grupo de trabajo tiene que continuar. Lógicamente no tiene por qué continuar siempre con los mismos institutos. En este sentido, pues animo a todos aquellos que elaboran contabilidades regionales y tablas input-output a participar en algún momento de la trayectoria del grupo en él, si todavía no lo han hecho. Y nada más, agradezco a todos vuestra atención, agradezco profundamente a mis compañeros de grupo lo fácil que es trabajar con ellos. Gracias a todos. Y nada, con esto damos por finalizada la ponencia. Voy a dejar de compartir. Bueno, gracias Raúl, como a ti nadie te va a dar las gracias, pues, entonces entro yo. Gracias, Sergio. Y te felicito por la presentación, súper interesante. Y nada, ya te dejo para que continúes con la moderación. Gracias, Sergio. Pues nada, si os parece, abrimos turno de debate. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat de preguntas. Entonces, si os parece, vamos a empezar por las que han lanzado nuestros compañeros ahí. La primera es de Emiliano Valdavida, de SADEI, que pregunta a Joan Sendra ¿a cuánto ascendió finalmente la muestra del estudio? Joan. Hola, buenas. A ver, lo he tenido que mirar, evidentemente. Unas 2.900 registros fue lo que nos mandó la empresa inicialmente. De esos 2.900, una vez validados y quitado negativas, 2.200 registros. Bueno, gracias. Gracias, Joan. Emiliano, creo que perfecto. Emiliano acaba de escribir en el chat. Creo que se da por bien respondido. Eugenio Díaz nos pregunta también a Joan. Tiene dos preguntas. La primera es si se da el caso de cruceristas de tránsito que estén más de un día en el destino y si en este caso lo tratan como debería ser crucerista turista o asumen que es de tránsito. Vale, en este caso no sería posible, ¿no? Los cruceristas de tránsito son los que recalan en un puerto solo de manera provisional, ¿no? No empiezan ni terminan su crucero allí. Otra cosa es que en un crucero, en un buque, puede haber tanto cruceristas de base como cruceristas de tránsito. Esto sí que se puede dar y de hecho parece que el mercado se va moviendo más hacia aquí, ¿no? Los cruceros van dando vueltas y una persona puede elegir dónde empezar y terminar el crucero. Pero en principio, si la autoridad portuaria tiene recogido un crucerista como tránsito, es imposible que realice una pernoctación en el puerto analizado. Gracias, no sé si... Vale, perdón. Sí, creo que Eugenio acaba de comentar algo en el chat. Entiendo que ha respondido bien o al menos has aclarado su duda. También pregunta Eugenio si los resultados agregados, si publican los agregados del escenario 1 o 2 o si aún no está publicado, ¿qué tienen pensado? Pues la verdad, a ver, esto, pues como hemos dicho, fue una propuesta, una solicitud de asistencia técnica de la autoridad portuaria y esto no se ha publicado, ¿no? Una vez que nosotros obtuvimos estos resultados, se lo presentamos a la autoridad portuaria y ellos decidieron dejarlos en el cajón, ¿no? En vista de los resultados y de la disparidad que suponía utilizar unos parámetros en la elevación u otros, prefirieron no hacerlo público y esperar a los resultados que esperemos que sí que sean más buenos de la próxima operación estadística.
Gracias, Joan. La siguiente pregunta es para Domingo y Martín y proviene de Francisco Parra, de Paco Parra, del ICANE de Cantabria, que nos pregunta o nos dice: en el ICANE hace años estudiamos el impacto del puerto de Santander y una parte importante de la actividad del puerto eran terminales de Ebro agrícolas, la cementera de Mataporquera, de Solvay, etc. Y pregunta si valoráis estas partes de empresas en la economía azul. Y dice que en la relación de ramas faltarían las extractivas de sal marina y arenas y las asociativas, cofradías de pescadores, por ejemplo. Martín, Domingo, tenéis la palabra. Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta. Y yo también estaba pensando las respuestas quizás un poco conjuntas con las siguientes preguntas, que también están dirigidas a nosotros. Es que las dos tienen, o todas las preguntas tienen el mismo factor común, que es, digamos, los grandes supuestos que tiene la metodología detrás, primer punto. El segundo punto, la falta de información para poder hacer desagregaciones suficientes y ponderaciones adecuadas. Y el tercer factor es que estamos empezando, ¿vale? Son tres cosas que hay que tener presente. Por lo cual, a este punto especial sobre las terminales que nos comentan. Claro, el tema con la base de la metodología es que nosotros vamos a la actividad principal de la empresa. La actividad principal que está declarada en el SENAE. Entonces, claro, si la actividad de la empresa es cementera, toda la actividad estará focalizada en ese SENAE. Por lo cual, la respuesta sería, esa parte, si no está en los SENAEs de la actividad portuaria, que es todo lo que tiene que ver con los servicios de transporte y de carga y descarga, no estaría en principio incluida. Y lo mismo pasaría también con las cofradías, si no estarían adecuadamente reflejadas en los SENAEs que están en esta metodología, nos pasaría de que no estarían actualmente incluidas. Lo mismo nos pasa con, antes de adelantarme a eso, respecto a las actividades extractivas, una cosa que quizás lo pasé demasiado rápido. La metodología sí que identifica actividades extractivas lo denomina otros recursos marinos, donde están petróleo, gas y extracción de minerales. Lo que pasa es que, claro, necesitas saber de esa actividad que sacas de la encuesta estructural a toda la actividad, ya sea marítima o no marítima, tienes que buscar un ponderador para poder aproximar esa proporción marítima. Y ese sector no pudimos hacerlo todavía en Cataluña porque no teníamos información suficiente para poder hacerlo. Tanto para la extracción de energía como para la extracción de minerales. Por lo cual, son todos puntos que todavía tenemos que ser más creativos y ver cómo aproximar, cómo mejorar la metodología en esos puntos y de dónde sacar datos. Yo estaba ahora repasando también, volviendo a la metodología del Blue Report, y claro, este tipo de zonas grises que llamo yo, generalmente suelen ir a fuentes que no son las que actualmente utilizamos como estadísticas oficiales. Hasta ahora todo lo que hemos procesado son cosas que han salido de datos estadísticos de los organismos de estadística. Pero cuando hay que avanzar en esas ponderaciones, pues van a datos que están fuera de ese esquema, como son datos de asociaciones de empresas, por ejemplo, o datos de consultoras privadas especializadas en determinados ámbitos. Por ejemplo, utilizan datos de una consultora especializada en energía para saber cuál es la proporción marítima por Estado miembro de la parte de energía. Pues todas esas partes nosotros todavía tenemos que desarrollarlas en las fases que estamos actualmente trabajando. Lo mismo nos pasa también con las ponderaciones de los sectores de los servicios. Claro, ahí no tenemos un PRODCOM de servicios como para poder establecer estas proporciones en esos sectores. Por lo cual, el resumen sería que somos conscientes de las limitaciones y estamos tratando de
en la fase en la que estamos, pues mejorar la metodología y obtener nuevas fuentes de información para avanzar en esto. Por lo menos desde Cataluña. En ese sentido, Martín, bueno, lo que dice Paco es evidente. Lo que pasa es que ahí hay un problema de comparabilidad. Es decir, Raúl, hemos copiado algunas veces algunas cosas que han hecho en Galicia sobre el tema de los clústeres y lo que han hecho con la industria del sector del automóvil, ¿no? Donde hace las estimaciones agrupando no tanto por escenarios, sino por un grupo de empresas que están todas vinculadas entonces, claro, aquí también se plantea la opción de clúster y lo que pasa es que entonces ya la comparabilidad sería imposible. Entonces aquí está el dilema. En Canarias, ¿qué estamos intentando hacer? Pues del directorio de empresas, de las 150.000 empresas en Canarias, intentar establecer un índice que diga, ¿tiene vinculación con la economía azul? ¿Sí o no? Bueno, y el no después, bueno, y el sí en parte, sí completamente o sí en parte, ¿no? Y ahí te puedes encontrar con actividades de talleres. Hay muchísimos talleres que sabemos que el 100% es economía azul. ¿Por qué? Porque evidentemente son talleres vinculados a la reparación naval, pero que están ubicados en lugares que no los identificarías a priori. Entonces, aquí hay un dilema. Como sabemos todos los que trabajamos con esto, es complicado, ¿no? Pero, bueno, sí sería difícil de argumentar en una medición de este tipo, no meter una empresa importante, de las grandes que tengan en tu territorio, que esté dedicada a esta actividad, aunque la SENAE no lo tenga, ¿no? Entonces, allí nos entramos en otro debate. Pero vamos, que sí, que es un problema. Sí, nosotros, mira, ahora que lo comentabas, también hemos ido, por ejemplo, en las últimas estimaciones hemos incorporado un sector que es de interés también para el Departamento de Acción Climática, y está incluido como sector emergente dentro de la metodología, que son las desaladoras. A esto también hay que ir directamente a preguntar al propio ente administrador de la desaladora para obtener de sus datos cuáles serían las tres magnitudes que estamos midiendo. Y eso se incorpora como un subsector dentro de la metodología. Y eso vamos avanzando pues año a año en incorporar estas actividades. Gracias la verdad es que es un debate muy interesante el que estamos poniendo encima de la mesa, que es un poco, la CENAE es un estándar y los estadísticos debemos seguir los estándares. Lo que ocurre es que el usuario a veces pide otras cosas y a veces el estándar falla. Acaba de comentar Domingo algo de la industria del automóvil. Bueno, en Galicia pasa que hay determinadas industrias que fabrican componentes del automóvil, pero esos componentes del automóvil son de plástico. Entonces están clasificados en la industria plástica, no en la industria de los fabricantes de componentes para la automoción. Y si el sector quiere una valoración de cuánto es la industria del automóvil en Galicia, por ejemplo, esperaría que tú recojas esa empresa que está fabricando componentes plásticos para ella. Pero si eres estricto con la CENAE, no puedes hacerlo. Entonces tienes que usar unas alternativas como puede ser la lista de empresas que están en un clúster, bueno, como puede ser algo un poquito más elaborado, como puede ser el análisis input-output, ¿no? Porque ahí sí que se reflejarían un poquito las relaciones entre industria. Y bueno, no me enrollo más, que hay más preguntas. Tenemos otra para Domingo y para Martín, aunque creo que Martín ya ha dejado caer la respuesta, pero la vamos a lanzar. Dice Eugenio Díaz, una pregunta para Domingo y Martín. Comentan de usar la encuesta de productos para estimar el peso de la economía azul en el sector industrial, hacer algunas estimaciones para el sector turístico en función de la ubicación de los destinos, y pregunta, ¿y para el resto de servicios? ¿Existe alguna fuente similar a productos del sector industrial para los servicios? Muchas gracias. Bueno, o sea, rápido, ¿no? Sí, como todos usamos, ¿no?, las encuestas estructurales, los módulos que existen de la encuesta estructural, ¿no? Te dan algo de información de actividades secundarias. Me imagino que la pregunta va por ahí, no sé, para intentar sacar actividades secundarias vinculadas al sector de la economía azul, ¿no? Pero ya digo, como todos saben, salvo que alguien nos sorprenda con otra fuente, no tenemos la encuesta de productos o de servicios que hace el INE para comunidades autónomas, por lo tanto tenemos que tirar de la encuesta estructural en los módulos especiales, ¿no? No sé, Raúl, ¿tú qué tienes controlado? Sí, no, lo que acabas de decir, los módulos que acompañan a la encuesta estructural de empresas en la parte de los servicios ofrecen una información un poco más detallada. No sé si es suficiente para los objetivos de
de este trabajo, pero sí ofrece información más detallada. Sí, Martín, ¿querías decir algo? Perdón. No, bueno, pues esta parte de la información, por el nivel de agregación que estuvimos trabajando, no la teníamos, la que comentan de los módulos, así que por lo cual ya podríamos avanzar por ahí. Ahora bien, algunos de estos servicios ya vienen con, lo que digo, las zonas grises de la metodología de base, porque si tú miras la recomendación metodológica del Blue Report, en algunos sectores te dicen directamente, utiliza un 50%. Claro, si te dicen eso, y te pone un paréntesis, o información específica del país. Vamos, el mensaje es claro, haz lo que puedas. Pero claro, es una parte que hay que, pues la verdad que es donde más margen, quizás donde más margen de mejora tenga, o donde haga más agua la metodología, por así decirlo. Son las dos conclusiones para este tipo de los servicios. Y es donde estamos ahora, en esta fase. A veces este tipo de metodologías europeas ofrece ese tipo de soluciones rápidas y choca un poco con seguro que la idea que tenéis a la hora de estar sumergidos en el trabajo, de intentar sacar algo un poco más fino, un poco más fino, un poco más fino, y todo el trabajo, la dedicación que eso implica, cuando, claro, después ves en el reporte que ofrece esa recomendación, entre comillas, pero bueno. Tenemos una pregunta, bueno, para mi ponencia de Jordi Galter, de IDESCAT, que dice: una de las dificultades metodológicas que existen para elaborar la cuenta de flujo de materiales a nivel regional es el cálculo de los flujos energéticos, en concreto las entradas y salidas por oleoductos y gaseoductos y los flujos por tubería, en concreto por las refinerías. Y nos pregunta si tenemos previsto abordar estos temas. Bueno, la respuesta es un poco gallega, ¿no? Sí y no. En la parte de los gaseoductos, sí, lo estamos abordando. Cuando estamos analizando la industria del gas y queremos hacer un contraste, o estamos haciendo un contraste sobre las entradas o cómo registra las entradas de gas por las cifras de comercio exterior y dónde realmente acaba ese gas. Entonces, sí, estamos trabajando sobre ese tema, aunque no tenemos todavía nada escrito, ningún documento de los que están ahí colgados en el repositorio del CITE. Con respecto a los oleoductos, claro, ahí ya estamos hablando de la industria manufacturera, porque eso va a la refinería, que es CENAI 19, y no creo que no lo vamos a analizar así del mismo modo que el tema de los gasoductos en esta fase del trabajo, Jordi. No sé si te he respondido, Jordi. Bueno, Jordi dice que sí. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Perdón, teníamos otra pregunta que creo que yo he tocado el botón que no iba y creo que la he borrado. Sí. Entonces quizás no la he borrado. Nos comentaban, que tanto a Domingo como a mí, si habíamos incluido, era de Baleares. A ver si quizás puedas repetir la pregunta, creo que Patricia, o por el chat. Bueno, creo que nos comentaba que en Baleares había habido un repunte muy importante, creo que en el sector de alquiler de embarcaciones. Y si lo habíamos incluido nosotros. Bueno, ese es uno de los subsectores que afortunadamente están incluidos con un SENAE y están dentro de la metodología, por lo cual estarían incluidos. Y además me da pie a decir otra cosa, que en estas fases que estamos haciendo de mejora de las estimaciones y mejora de la obtención de información, estamos también llevando adelante, además de los cálculos, otro proyecto adicional, que es que vamos a establecer a través de encuestas, a calcular las principales variables económicas de los centros de actividades marítimas, donde también están incluidas esa actividad, además de centros de buceo, academias náuticas y otros centros náuticos. Y eso lo vamos a obtener directamente información primaria, por lo cual en ese sentido veremos la información que tenemos actualmente.
Espero haberle respondido. Si no, puedes volver a repetir la pregunta, ¿eh? Perdona si se le ha quitado. Sí, llevas razón, Martín. Yo vi la pregunta, pero enseguida desapareció. Y, bueno, no sé. Si me equivoqué. Sí, no, simplemente que Martín le dio el botón de responder en directo, Ah. entonces la pregunta pasa, digamos, a una segunda pestaña, pero sí, la pregunta era exactamente la que planteó Perfecto. Martín. Sí. Bueno, Patricia nos dice que nos escribe en el chat, o sea que entiendo que has respondido a lo que ella preguntaba. Bueno, yo tengo una pregunta para Joan. Creo que durante la presentación has citado que habéis hecho algún tipo de contraste con respecto a los gastos medios con las estadísticas del INE. ¿Es así? La verdad es que no, porque para cruceristas el INE no, vamos, lo que hace el INE no nos convencía. Lo que hemos contrastado es con otros trabajos que ya había encargado la autoridad portuaria sobre esta temática, pero con las del INE no. Cruceristas del INE nosotros no utilizamos por ahora. Vale, gracias. De nada. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Yo quizás también quisiera hacerle una pregunta a Joan. Bueno, uno de los puntos principales que comentaste en el trabajo es bueno, todo el margen de mejora que tienes, ¿no? Para trabajar con ese punto, con los objetivos del trabajo. Pero mi pregunta era si no había quizás en los problemas del primer trabajo, bueno, si van a tener los recursos adecuados para llevar adelante un buen trabajo. Bueno, pues muy buena pregunta. Yo espero y confío que sí. Bueno, es verdad que la parte del convenio, pues a nivel económico, bueno, lo que sería el dinero no lo ponemos nosotros, lo que sí ponemos son los recursos humanos, ¿vale? Pero bueno, entiendo que gestionando bien los pliegos podremos reconducir la encuestación hacia lo que ya hacemos habitualmente en Frontur Llegatur y de esta manera meterlos un poco dentro de la lógica Frontur Llegatur, que es la que sabemos hacer y que tenemos el personal formado para hacerlo, ¿no? Entiendo que si lo hacemos así, el coste de personal, en términos de personal, será menor porque ya sabemos hacer Frontur Llegatur y simplemente sería una extensión. Vale. ¿Lo harán internamente o piensan externalizar alguna parte? La recogida de campo, lo único. Vale. Sí, sí. Aquí no tenemos encuestadores en nómina. Vale, gracias. Vale. Sí, Martín, una pregunta. Vuestro trabajo entiendo que es anual, es decir, vais a hacer estimaciones anuales para, digamos que ir obteniendo Sí. una serie en el tiempo, ¿no? Sí. Entiendo que estas estimaciones son coherentes con la contabilidad, con las cuentas económicas anuales de IDESCAT. ¿Es así? ¿Son desagregaciones de esas cuentas? ¿Lo van a ser? Es que... Esa es una fase que falta. En realidad son datos que salen en bruto de las encuestas estructurales, por lo cual no está todavía corregido, si quieres, por cuentas económicas. Vale, perfecto. Esa Bueno, era justo mi duda, ¿sí? Sí, en ese sentido sí es importante, ya lo hablamos cuando nos reunimos con ellos, que claro, es importante esto amarrarlo al marco, ¿no? O al sistema de cuentas. Y es una de las dificultades que tiene, por ejemplo, la Estrategia Canaria de Economía Azul. Cuando publican esos resultados hechos por una consultora, no pensaba decirlo, pero es que si no, vamos, saben que la Contraloría Regional, pues, española, publica la industria y después dentro de la industria manufacturera como un subapartado, ¿no? Bueno, pues en esa estimación de Canarias, para que sepan cómo se han hecho los cálculos, cuando sacan el total de la industria, suman al que ya tenían de la industria y le suman la industria manufacturera. Por lo cual ya se pueden imaginar pues, el detalle o lo riguroso que es ese tipo de análisis que se ha hecho aquí en Canarias. Por lo cual es importante que este tipo de trabajo haga gente experta que controlan el sector como el grupo de Martín y que además cuenten, repito una vez más, cuenten con los institutos de estadística, porque si no se pueden cometer burradas y los políticos aquí en Canarias dicen que la economía azul en Canarias pesa un 6,7 cuando hay errores graves en ese cálculo, errores graves, que lo acabo de decir ahora. No lo iba a decir, pero es que si no lo digo. Sí, Domingo, me gusta que lo digas.
no es por buscar polémica, pero la pregunta no es una pregunta para ti, es una pregunta para todos. Es decir, en Galicia también pasa eso, es decir, quizás alguna consultora o algún clúster por su cuenta cuele un dato sobre peso de su sector en el PIB. Y la pregunta es cómo desmontamos eso después, porque nuestro dato va a ser menor siempre, porque, bueno, por H o por B, estos sectores buscan o creen que teniendo un número grande son más relevantes y a veces falta pedagogía por nuestra parte, pero dice, ¿cómo desmontamos los institutos de estadística ese número? Que va a ser menos atractivo para el principal usuario, que van a ser ellos, que acaban de generar un número, como acabas de describir, pues a lo mejor no de una forma muy estricta metodológicamente. Entonces, ¿cómo desmontamos eso? Yo, por añadir leña al fuego, Raúl, en Canarias, y saben los famosos estudios de Tour, ¿no? Sobre el turismo en las economías, en Canarias los multiplicadores que se cogían, no cogían los multiplicadores del VAP, cogían los multiplicadores de la producción aplicados al VAP, con lo cual el efecto indirecto era el doble. O sea, ya es un error tan básico que ya el famoso 35%, en Baleares creo que por ahí anda el 36%, el 35% del peso del turismo en la economía canaria ya es que de base está mal, porque los multiplicadores, aparte de ser una tabla del 2005, los multiplicadores nos han hecho mal. Entonces, es lo que tú dices. O sea, nosotros ese peso que tenemos encima, vamos, no sabemos cómo lo vamos a quitar, pero cuando digamos aproximadamente que el amor es un 30 o un 25, no veas la que nos va a caer. Sí, otra de las, eso que acabas de describir nuevamente me suena muy familiar. No a veces por la producción, sino muchas veces se confunde el concepto de facturación de las empresas o de importe neto de la cifra de negocios sobre el PIB. Es decir, se hace ese cálculo que conduce a resultados, pues como acabas de describir, porque al final la facturación es algo muy parecido a la producción, ¿no? Es decir, a multiplicadores duplicados, a pesos duplicados, etcétera, etcétera. Es algo muy, muy difícil de desmontar y de que vaya calando entre los usuarios. O sea que, no sé si alguien tiene una receta mágica, por favor, que pida la palabra y nos la cuente. No, receta no, pero al final es trabajar en eso, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces lo que tienes es muchísimos informes de todos los sectores que vienen de consultoras o de las propias asociaciones, bueno, con sus metodologías y sus cocientes determinados. Y la verdad es que pocas veces hay digamos, cada organismo de estadística se pone a trabajar en rebatir algunos de esos conceptos. Nosotros tuvimos la suerte de que empezamos un poco desde fuera, porque nosotros no somos organismos de estadística, somos un centro de investigación, que hemos tratado de avanzar con una metodología que ya tiene sus cosas, pero hemos tenido la suerte de poder en el proceso sumar al IDESCAR en esta fase. Con mucha voluntad de trabajo y de mejora, y por el impulso también del propio departamento. O sea, es el propio gobierno que le interesa mejorar lo que se ha obtenido en una primera fase. Con lo cual, en esa interacción, cuando ya forma parte del propio organismo de estadística, ahí es donde puedes empezar a rebatir con más frecuencia, digamos, porque lo vas a publicar durante X años, lo vas a ir mejorando, y entonces, bueno, pues a medida que vaya pasando el tiempo, pues cada vez los informes quizás queden ahí, pero te queda una estadística acorde y bueno, más adecuada, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco no es una receta, pero en nuestro caso somos muy optimistas. Ojalá que sí, Martín. A ver. Mira, acaba de surgir una pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Es de Martín Manzanera, de Andalucía. Es una pregunta para Joan. Y pregunta, ¿la empresa externa que hace Frontur y Egatur no tiene la rotación de encuestadores que tuvo la encuesta de cruceristas? ¿Dónde crees que está la diferencia? La rotación es un mal común en las empresas de encuestación actualmente.
Sí, probablemente, ¿no? Pero, a ver, la encuestación siempre, supongo que siempre se da en toda la empresa, ¿no? Pero la alta rotación que había en esa empresa, el problema es que no tenía, era una empresa que no era de Baleares y no tenía personal de encuestación. Entonces, yo me imagino que la gente que iba ahí a encuestar se lo tomaba pues como un trabajo muy temporal, pues mira, me ha salido esto y estoy 2 días encuestando, ¿no? Nos estamos refiriendo a este tipo de encuestadores. Que haya rotación en una encuesta de encuestación, yo lo veo normal, pero tanta, yo creo que eso no se da. De hecho, nosotros controlamos los encuestadores de Frontruy Agatur por el código y tenemos, bueno, pues tenemos el pacto con la empresa que nos tiene que comunicar si hay algún cambio de encuestadores, etcétera, para controlarlo y será rotación, pero muy poca, muy poca. Entonces, entiendo que utilizando una empresa que realmente tenga encuestadores en nómina y que estén bien formados, pues la recogida mejorará significativamente, la verdad. Gracias, Joan. Bueno, al hilo de lo que estábamos hablando antes de la pregunta, Joan, indica José Ramón Oliva en el chat un comentario con el que yo estoy muy de acuerdo, como casi todo de lo que nos cuenta José Ramón Oliva. Y dice que creo que solo podemos trabajar con metodología, rigurosidad, como hacemos habitualmente, y con pedagogía. Es decir, está claro, bueno, que trabajamos con metodología y rigurosidad. Yo creo que tenemos que mejorar nuestra pedagogía. Creo que tenemos que los institutos de estadística tienen que intervenir, no sé si corregir, pero sí intervenir cuando salen esas valoraciones de los estudios sectoriales con esas cifras tan disparatadas. Lo mismo cuenta María Lourdes García, dice, un gran problema a la hora de esa pedagogía creo que es que muchas veces esos estudios sectoriales de consultoras y demás tienen mucha más repercusión mediática que los centros de estadística. Exactamente, es justamente esto. Lo que ocurre es que muchas veces estos estudios sectoriales los contrata la propia administración y eso sí que es terrorífico. En ese hilo, pues aprovecho para sacar el tema de La Palma, ¿no? Como todos saben, los problemas que hay en La Palma ahora con el volcán. Durante muchas semanas se ha dicho que el peso en el PIB de la isla de La Palma del sector platanero es del 50%. Bueno, pues como podrán saber, el 50% en una isla del PIB del sector platanero es imposible y todo viene de un estudio que encargan, donde realmente lo que venía a decir es que el 50% del sector primario está derivado del plátano. Entonces ya todo esto empieza una bola, cuando realmente, y bueno, es un debate interesante sobre el tema de la cuantificación. Y también aprovecho, ya como hay pocas preguntas, en Canarias hace unos meses también sacamos a la luz un problema que hay con el PIB. No sé si alguno lo ha visto por ahí en prensa. También lo presentamos en las ECAs anteriores, con el tema de los impuestos. Aprovecho este foro, lo digo rápido porque también tiene que ver con el grupo, con trabajos de grupo de cuentas, ¿no? Como saben, el PIB en Canarias, los impuestos netos se reparten, sobre los frutos se reparten proporcional al VAT, pues lo sabemos, pero que en Canarias ese criterio no nos vale. Y con Carlos Valero, que es el responsable un poco con Toñi y Carlos Valero del INE, seguramente se inicia un grupo de trabajo. A lo mejor inicialmente será bilateral, no lo sabemos todavía. Esto es muy reciente. Para empezar a trabajar cómo asignar una parte más sensata de los impuestos netos sobre los productos en Canarias, que prácticamente es la mitad más o menos de lo que aparece en el PIB, ¿no? Con lo cual ya tendrá una repercusión, como todos se pueden imaginar, en el resto de los PIB de la CRE, de las comunidades autónomas. Crecerán un poquito, no mucho, pero que sepan que a mí me encantaría que en el próximo cambio de base de la contabilidad regional y la nacional, pues ya se incluya una reducción importante en la estimación de los impuestos netos sobre los productos en Canarias. Porque además, como saben, tiene muchas repercusiones en otros indicadores. Pues lo dejo abierto por aquí, que ha tenido bastante polémica aquí en Canarias ese tema. Y espero que del grupo de trabajo, que inicialmente será, no sé si bilateral y luego en el sitio, se vean las repercusiones de esta nueva estimación. Que no sé si realmente, abro la pregunta, no sé si el resto de comunidades autónomas se han planteado alguna vez si están conformes con ese criterio. Yo sé que es más complicado a nivel península y Baleares hacerlo por el sistema fiscal más parecido, o utilizando los indicadores de reparto del IVA, no lo sé, pero yo sé que en Canarias sí que no
el criterio proporcional no nos vale. Pues Domingo, os felicito por la iniciativa y también a Carlos Valero, que sé que es muy permeable a las cosas que le contamos desde las comunidades autónomas, que además tiene una visión global del sistema de cuentas estatal, porque ha pasado o está pasando por varias etapas. No sé si me está escuchando, porque le invitamos a la ponencia, claro, él la firma, lógicamente. Entonces, si quiere intervenir, por supuesto, le damos la palabra. Pero nada, eso, felicitaros por el tema. El tema de los impuestos sí es, claro, en otras comunidades quizás no sea tan relevante el cambio de método, pero sí creemos que hay plan B. Es decir, incluso el propio INE elabora un producto para la financiación autonómica donde calcula los impuestos, o muchos impuestos, de los que forman parte del PIB por la parte de la oferta, de una forma alternativa. Entonces creo que hay plan B. En todo caso, nada, esperaremos acontecimientos. Mira que si nos suben el PIB gracias a Canarias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Nada, por mi parte transmitiros que es un lujo estar moderando esta sesión entre compañeros, como siempre con problemáticas similares a las que sufrimos aquí en el noroeste peninsular y con soluciones o con pasos, con avances. Los que llevamos ya unos años en cuentas, vemos que la cosa se mueve a pesar de todas las dificultades que estamos reflejando en la ponencia, perdón, en la sesión. Y por mi parte, nada más, de agradeceros a los ponentes vuestra participación, vuestra claridad, vuestra medición de los tiempos. Es muy fácil moderar una mesa así, y agradecer a la organización, bueno, primero que haya contado conmigo para la moderación de la mesa, pero toda la organización está saliendo fabuloso. Creo que a todos nos hubiera gustado estar en Canarias, no solo por la parte científica, entre comillas, sino por la otra parte. Pero la verdad es que esta alternativa está saliendo bien gracias al trabajo de los técnicos del ISTAC, a los que felicito. Bueno, acaba de intervenir Carlos Valero en el chat. Eso, un poco redundando en la idea de Domingo. Un saludo, Carlos. Y nada más, os invito a seguir las jornadas, por supuesto. Y lo dicho, para cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Vale, un abrazo para todos. Y seguimos en contacto. Muchas gracias a casi los 90 asistentes que tenemos. O sea, la verdad que gracias por estar ahí y escucharnos. Nada, un placer. Y Raúl, si me permites una cosita nada más. Sí, claro, Sergio. Comentarles que a partir de las 10, 11 en la península, ya pueden acceder al metaverso y estaremos por ahí para vernos. Y que a las 10:30, 11:30 en península será la exposición de los póster con los puntos de encuentro. Les iremos informando porque además habrá gente del ISTAC en el punto de información virtual, así que les animamos a que se pasen por ahí. Gracias, Sergio. Bueno, pues eso. A seguir disfrutando de las GECAS. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós.